grande es tu fidelidad, y grande es tu fidelidad, y grande es tu fidelidad, tu fidelidad. Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Le damos gracias a Dios que una vez más podemos estar comunicados por este medio. Dios bendiga a toda la iglesia. Le damos gracias al Señor por cada uno de los hermanos que en este tiempo están perseverando, esforzándose, y sobre todo quiero felicitar a los que se están congregando virtualmente, porque hoy la iglesia sigue en comunión y lo hacemos a través de este medio. Así que Dios bendiga su vida. En este día le damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar reunidos, y esta es la forma en que se reúne la iglesia. Quiero saludar a todos los hermanos que han estado enviando también mensajes, a los que han estado participando en las clases del discipulado y en las actividades de la iglesia. Dios los bendiga, Señor los fortalezca y puedan seguir adelante, perseverando, participando, aprendiendo por sobre todas las cosas, porque esto es lo que hacemos, seguimos aprendiendo cada día más y le damos gracias a Dios. Así que quiero felicitar a los hermanos, a los que están ahí constantemente conectándose, participando, interactuando en cada reunión, en cada clase de discipulado. Es una gran bendición. Así que le damos gracias a Dios. El Señor bendiga su vida, y en este día domingo también queremos hacer una continuidad de un tema que ha tenido mucha aceptación y ha despertado el interés y la inquietud de muchos hermanos que han estado allí comentando y han estado preguntando. Así que Dios los bendiga a aquellos hermanos que se han animado y han estado preguntando sobre este tema, puntualmente sobre la clase del discipulado del día viernes pasado, donde tocamos ahí un tema muy importante para la iglesia, que es sobre la guerra espiritual, y le damos gracias a Dios. Puntualmente esa clase era sobre autoridad espiritual. Pero bueno, para hacer la guerra espiritual hay que tener autoridad espiritual. Y eso es algo que podemos alcanzar porque en este tiempo la iglesia, usted que es parte de la iglesia,
en este tiempo tiene todavía la oportunidad y el derecho y el privilegio de recibir esa autoridad espiritual de parte de Dios sobre su vida, pero para cumplir el propósito al cual Él nos está llamando y nos está invitando a toda la iglesia a participar. Hoy quiero compartir con ustedes este relato, una historia que está en uno de los evangelios, específicamente está en 3 de los evangelios, pero quiero tomar nota sobre el pasaje escrito en el libro de Marcos. Amén. Así que quiero tomar lectura en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, en el versículo 36 en adelante. Vamos a leer primeramente Marcos 4:36 en adelante y luego vamos a continuar. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que padecemos, que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con un gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Fíjense, sus discípulos que caminaban con él, que estaban siendo instruidos, enseñados por este maestro divino, no lo conocían todavía. Y le puedo asegurar que todavía hay discípulos del Señor que todavía no lo conocen, no conocen quién es y cuál es su virtud y su poder. En este tiempo el Señor sigue teniendo esta misma autoridad, esta autoridad de reprender y de calmar las tormentas que se levantan alrededor de aquellos que están al lado de Jesús, alrededor del Señor, caminando con Él, andando con Él. Lo primero que podemos ver aquí es que esta tormenta, esta tempestad que se levantó, fue justamente alrededor del Señor Jesús. Cuando Él estaba ahí en la barca, y allí los discípulos se asustaron, temieron, y lo que me llama la atención es que muchos de esos discípulos, algunos de esos discípulos, eran marineros, estaban acostumbrados a andar en el mar, pero estoy seguro que nunca se habrán encontrado, habrán estado en medio de esta clase de tormenta. Y esta clase de tormenta no era una tormenta común y corriente. Esta era una tormenta espiritual. Por eso es que hay cosas que suceden en este tiempo, siguen sucediendo. Sí, están las tormentas, las tempestades naturales que se levantan, pero hay tempestades que tienen que ver con un mover espiritual, y el único que tiene autoridad y sigue teniendo autoridad de reprender y de calmar esas tempestades que se levantan es nuestro Señor Jesucristo. Por eso que los que caminamos con Él, los que andamos en pos de nuestro Señor Jesús, ya no tenemos temor
por las tempestades que puedan levantarse muchas veces ahí espontáneamente, porque sabemos que hay algunas tempestades que tienen que ver con el mover espiritual, con una oposición espiritual. Y es justamente lo que sucedió en este pasaje y en este momento, porque no terminó ahí la situación. Quiero seguir leyendo lo que sucedió en el capítulo 5, cuando llegan al otro lado del mar, como dice aquí, sigue diciendo la palabra de Dios. Capítulo 5, le seguimos dando lectura en el nombre de Jesús. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Aquí vemos algo y tenemos que entender esto, hermanos. Cuando Dios viene al encuentro de una persona, de un alma, realmente no hay nada que pueda impedir esa decisión personal de venir a la presencia de Dios. Sí, por más que haya una oposición, por más que haya adversidades, por más que haya dificultades, toda persona tiene la decisión propia de venir o de ir al encuentro de Dios. Y nada puede impedir. ¿Por qué? Porque es parte de la facultad que el Señor dio a todo ser humano. Todo ser humano tiene esa oportunidad de ir al encuentro de Dios. Sí, de ir al encuentro del único y verdadero Dios. ¿Y quién es? Jesucristo, el único y verdadero Dios y la vida eterna. Allí este Gadareno, siendo que hay un versículo que quiero repasar, el final del versículo 4, dice: y nadie le podía dominar. Claro, es que con fuerza humana no se puede dominar las fuerzas espirituales. Por eso es que hoy la iglesia de Jesucristo, por la autoridad que recibimos de parte de Él, sí, la iglesia tiene la autoridad de sujetar a esos espíritus que siguen causando malestar en muchas vidas. Y esas vidas también tienen la oportunidad de decidir tener un encuentro con Jesús. Por eso es que en este día, iglesia del Señor, hermano, hermana, usted que es parte del cuerpo de Cristo, usted que es una persona que hoy tiene el mayor privilegio, que es tener la autoridad de parte de Dios para anunciar la salvación, anunciar el perdón, anunciar el amor, la gracia, la misericordia de Dios. Y es lo que hay que seguir haciendo. Y yo estoy seguro que cuando usted tome esa decisión de llevar este mensaje, va a haber personas, no importa la situación, la condición en la que se encuentre, estas personas, si toman la decisión de venir al encuentro de Dios, lo van a poder hacer, porque el Señor en este tiempo todavía está dándole la oportunidad a esta humanidad. Aquí encontramos que esta persona, al venir al encuentro de Jesús, allí comenzó
la manifestación espiritual. Claro, este ser humano, esta persona, realmente era alguien que estaba poseído por espíritus inmundos que justamente hacían todas estas cosas. Hacían todas estas cosas porque por algún motivo lograron allí tomar autoridad sobre esa vida. Pero estos espíritus inmundos, cuando vinieron a la presencia de Jesús, reconocieron la autoridad del Señor. Y inmediatamente allí expresaron esto. Dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Mire, esta legión, porque ciertamente así dice la palabra de Dios, esta legión de espíritus inmundos reconocieron la autoridad de Dios, la autoridad de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y en este tiempo, en este mismo momento, esos espíritus que andan causando malestar en muchas vidas, le puedo asegurar que reconoce la autoridad de Dios y también van a reconocer la autoridad de los hijos y de las hijas de Dios, que están verdaderamente allí en obediencia, en comunión y por sobre todas las cosas bajo la dirección del Espíritu Santo. Allí cuando vino esta persona y comenzaron a hablar los espíritus, el Señor le dice, ¿Quién sos? Le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Sí, claro que sí. Hay una infinidad de espíritus que están hoy, que siguen atormentando. Lo que sucede que hoy gran parte de esta sociedad, gran parte de esta humanidad, a las cuestiones espirituales ya no las tienen en cuenta. Claro, vivimos en una sociedad muy racional. Vivimos en una sociedad donde todo lo analizamos hoy a través del conocimiento y las cuestiones espirituales no se las toma en cuenta. Y esa también es parte de la estrategia de estos espíritus. Sí, que el ser humano no tome en cuenta la vida espiritual, la parte espiritual, siendo que los seres humanos, nuestro ser existencial está cuerpo, alma y espíritu. Pero el ser humano en este momento solamente se guía por lo que entiende, por lo que razona, por lo que ve, y lo más importante, que es la parte espiritual, no la está entendiendo. Pero también eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, allí en ese encuentro, el Señor, hablando, estos espíritus de alguna manera le pidieron poder moverse allí. ¿Por qué? Porque se habían sujetado a la autoridad. Por eso es que, hermanos, quiero decirle algo. Cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, está en la perfecta voluntad de Dios, está realmente en obediencia, estos espíritus saben la autoridad que tienen los hijos de Dios, las hijas de Dios, y se sujetan. He visto muchas veces cómo hermanos y hermanas, sin tener un cargo, un título allí, pero sobre todas las cosas tenían autoridad de Dios, y los espíritus se sujetaban, porque estamos con el que tiene toda la autoridad en el universo. Allí el Señor tuvo compasión de esta alma y lo libera, permite que esos espíritus que estaban desesperados allí se vayan. Fíjense,
El Señor no tuvo que reprender, no tuvo que hacer como lamentablemente por mucho tiempo también se ha hecho hasta una manifestación y se ha hecho, puedo decir, unas acciones totalmente contrarias al mover del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque muchos recordamos y tristemente todavía sigue sucediendo situaciones, actos, manifestaciones que realmente eso tiene que ver más bien con otros intereses. Le puedo asegurar que la reprensión, sí, la expulsión o como algunos quieren saber, el echar fuera a los demonios, no se necesita andar haciendo escándalos, ni teatro, ni ninguna situación allí escandalosa. No, la presencia de Dios reprende por su autoridad toda fuerza de mal. Y lo hace hoy, lo sigue haciendo a través de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Usted y yo, sus hijos, que somos parte del cuerpo de Cristo, que estamos en perfecta obediencia y bajo su autoridad. Entonces no se necesita hacer una situación allí teatral, como lamentablemente por muchos años hemos visto actos que nada tienen que ver con la verdadera manifestación del poder de Dios. El Señor allí, cuando le da permiso, porque el único que da permiso, el que otorga permiso o no da permiso, es el que tiene toda la autoridad. Permite que estos espíritus salgan de esta persona, y allí esta persona quedó libre y dice la palabra de Dios. Después, si usted quiere leer lo que sucedió entre medio, puede hacerlo, pero yo quiero leerle lo que le sucedió a la persona que fue liberada. Dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron, dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y me llama la atención lo que termina diciendo este versículo 15. Y tuvieron miedo. Fíjense, ¿de qué tuvieron miedo? ¿De un hombre normal? ¿De un hombre sano? ¿De alguien que fue libertado? ¿De alguien que fue restaurado? ¿De un hombre que había vuelto a la vida? Sí, tuvieron miedo. Y esto es lo que sigue sucediendo. Esta humanidad tiene miedo que Dios los haga vivir una vida normal, una vida coherente, una vida realmente de fe, de esperanza, una vida donde se disfruten los valores normales y los valores reales de la vida. Sí, sigue habiendo esta misma sociedad la vemos alrededor. ¿Por qué? Porque hay muchos atormentados, hay muchos que en este momento están como el Gadareno, y las personas no le tienen miedo a los que andan allí en vicios, en perdición, haciendo espectáculos, no, pero le tienen miedo cuando ven una vida restaurada, una vida sanada. Ahí sí, a eso llama la atención. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el compromiso. Tiene que ver con el compromiso que debemos tomar. Y ciertamente, este ex endemoniado, porque ahora estaba libre, ahora estaba totalmente sano, estaba en su cabal juicio, había tomado una decisión.
¿Cuál era la decisión? De estar a los pies de Cristo. Sí, y eso, sé que eso fue lo que más tuvieron miedo. ¿No les asustó que cuando andaba allí endemoniado, haciendo espectáculos, haciendo cosas, pero tuvieron miedo cuando lo vieron allí a los pies de Cristo? ¿Y sabe lo que sucedió? ¿Sabe lo que sucedió? ¿Y qué es lo que sigue sucediendo en este tiempo? Por eso es que, lamentablemente, yo entiendo, no estoy de acuerdo porque están dejando pasar una gran oportunidad. Pero lo que pasó es lo que sigue pasando ahora. Dice en el versículo 17, estas personas que supuestamente eran normales, estas personas que tenían una vida natural, estas personas, al ver ese milagro, al ver esa obra en la vida de este endemoniado, antes que agradecer y acercarse al Señor, el versículo 17 dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Fíjense, qué tremendo, qué tremendo. En vez de rogarle que se quede, que siga bendiciendo, que siga sanando, que siga libertando, que siga limpiando las vidas, le rogaron que se aleje. Y por eso le digo, sigo viendo esta misma reacción, sigo viendo esta misma actitud con personas que prefieren estar lejos de la bendición, prefieren estar pasando otras clases de tempestades y no permitir al que puede calmar, al que puede cambiar la situación, al que puede libertar verdaderamente, no quieren tener trato. Pero la iglesia hoy debe seguir anunciando la liberación, la salvación, el perdón y el amor de Dios, aunque haya personas que no quieran recibirlo. Nosotros tenemos ese privilegio. Hermanos, hermanas, hoy hay muchos que están atormentados alrededor nuestro. Hay personas que están más en este tiempo, están influenciados por distintas clases de pensamientos, de sentimientos. Hay personas que están siendo atormentados verdaderamente. Y nosotros tenemos la bendición de poder llevar ese mensaje de liberación que tantos corazones necesitan. En este día, hermanos, aunque haya personas que tomen distancia de Jesucristo, nosotros vamos a seguir acercándonos. Aunque haya personas que muchas veces no quieren saber nada con Dios, nosotros vamos a seguir anunciándoles de su amor, de su gracia, de su misericordia. Porque en algún momento sé que van a venir a los pies del Señor, como este gadareno, que cuando tomó la decisión no hubo nada que pudiera impedir que fuese a la presencia de Dios. Hoy la iglesia debe seguir anunciando la salvación, la libertad de parte de Dios a esta sociedad, a esta humanidad que se fue acostumbrando a vivir viendo espectáculos que no son muchas veces beneficiosos. Pero nosotros tenemos la bendición hoy de poder traer una nueva vida,
a muchos corazones. Hermanos y hermanas, en este momento ruego que el Señor Jesucristo bendiga su vida, lo unja con autoridad, que le dé entendimiento, que le dé palabra, que le dé sabiduría, pero sobre todas las cosas, que le dé la dirección que necesita para ir al encuentro de estos corazones afligidos y atormentados que necesitan la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús bendiga su vida, bendiga su casa, bendiga su familia, y que usted siga siendo un mensajero de amor, de gracia, de misericordia y de bendición. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo.